Bueno, pues continuamos con este sexto Congreso de Ciencia Espíritu y Segundo en Madrid, con bueno, una persona que para mí es... me cuesta mucho también presentarlo porque, bueno, porque lo conozco muy bien de bastantes eventos, es persona que habitualmente está entrando en nuestros eventos y aparte pues nos oímos unas 2 veces, casi 3 o 4 veces al mes por la radio, ¿verdad? Sí, así es. Él es José Luis de mundodesconocido.com y bueno, pues es que su currículum es que este es un pozo de ciencia, o sea, es la enciclopedia de Alejandría. Basta. Ya está, con eso solo ya lo veréis. Supongo que ya lo conocéis muchos. Y bueno, pues nos va a hablar de un tema muy interesante, un tema que nunca ha hablado, que es el tema de la alquimia en busca de la piedra filosofal. Tomemos la alquimia como lo que es ahora la química es la alquimia capada, de alguna forma, pero esa alquimia anterior, pues posiblemente nos pueda aportar más y más en manos de José Luis. Con ustedes, José Luis de Mundo Desconocido. Muchas gracias a todos, buenas tardes, gracias por venir y por estar aquí. Celades, bueno, parece mi padre, pero no es mi padre. No soy tan bueno como parezco. Si fuera tan bueno como parezco, quizás estaría en la ONU o en algún sitio. O a lo mejor no. Bien. Vamos a hablar de la alquimia. Últimamente se habla muy poco de esta antigua ciencia, una ciencia filosófica que se remonta en la noche de los tiempos, muy lejano en el tiempo. La alquimia se ha ido y ha ido dejando espacio y hueco a otras ciencias y ciencias que han dominado y sepultado a la alquimia. La alquimia fue sepultada por la física y fue sepultada por la química oficial. La química oficial que durante muchos años ha rechazado todo lo que fuera aquello ajeno a esas reacciones físicas y a esas cuestiones que desde luego la alquimia trataba desde hace miles de años. Alquimia quiere decir química sagrada, alquimia o alcumia, que es unir, juntar, fusionar. En Medio Oriente ya se practicaba la alquimia y en el Antiguo Oriente también. En el Medio Oriente se llamaba el rasayana, que era algo así como obtener el néctar sagrado, sacar un néctar, extraer algo. Aparentemente, y según cuentan las leyendas, esta ciencia fue legada a los atlantes o a aquellos ángeles que se mezclaron con los hijos de los hombres. Esto es lo que decía Fulcanelli, un gran alquimista que vivió durante el siglo XX y quizás sigue viviendo ahora. La alquimia tiene 4.000 años de antigüedad. No pensemos que es algo nuevo. Es mucho más antigua que la química y que la física y que otras ciencias. De hecho, se puede considerar la primera de las ciencias. Se reparte en 3 continentes, en África, en Asia y desde luego en Europa, donde floreció en el medievo. Hubo muchos emperadores que legislaban contra el oro alquímico. Emperadores y reyes. ¿Por qué hacían aquello? Quizás es porque realmente conseguían resultados prácticos los alquimistas. La obtención de la piedra filosofal tiene varias etapas, sus objetivos. La obra magna, la piedra filosofal, la piedra de los filósofos. Ese es el objetivo de los alquimistas. Y ese objetivo, vamos a explicarlo brevemente, se divide en 4 partes. Uno de ellos, quizás la más importante, es la transmutación del individuo. El hombre se transmuta, se ilumina, cambia. La percepción de la realidad que tiene se ve modificada, su escala de valores también. Lo que antes era bueno tal vez no lo es tanto después. O los intereses que teníamos en un momento dado desaparecen para aparecer cuestiones mucho más espirituales. Otro de los puntos era la transmutación, el rejuvenecimiento y la vigorosidad con la salud. Conseguían rejuvenecer, conseguían recuperar la salud todos aquellos que se sometían y se dejaban llevar por la alquimia, por aquellos médicos alquimistas. Aquello se llamaba la espagiria, posiblemente alguno de vosotros hayáis oído este término.
Otro de los objetivos de la alquimia, quizás también considerado como obra magna, era la inmortalidad. Os hablaré de casos de hombres inmortales, alquimistas, que han aparecido a lo largo de la historia. Lo que sí que es cierto, que ahí está el dato, y muchos de ellos en sus nichos o tumbas en la actualidad no hay absolutamente nada. Nadie sabe qué ha ocurrido y aparecen misteriosamente en la historia. Otra de las partes más importantes de la alquimia era la creación de vida, los llamados homúnculos. Posiblemente os suene, una mezcla entre ADN humano, ADN de animal o vegetal y la piedra, o parte de esa piedra. También, y quizás sea la parte más conocida, es la transmutación de los metales en el metal más perfecto de todos, el oro. Ese es el motivo por el cual muchas personas se decantaron por intentar llegar a conseguir la piedra filosofal. El oro, unas riquezas inmensas. Ellos lo veían así. Muchos se quedaron en el camino. Pocos llegaron, y aquellos que llegaron, cuando al final lo consiguieron, se dieron cuenta que el oro no era tan importante. Pero de eso también hablaremos. El comienzo de mi estudio por parte del magisterio, por parte mía, fue una labor totalmente autodidacta. He calculado que le he prestado unas 2.500 horas de lectura aproximadamente. También me dediqué a efectuar bastantes experimentaciones, bastantes experimentos en un pequeño laboratorio que tenía. Y bueno, pues incluso llegué a hacer experimentos personales con productos químicos complejos y algunos de ellos bastante exóticos. Al final llegué a una conclusión. Llegué a la conclusión de que la piedra filosofal es una realidad. Una realidad bañada de ocultismo y mito. ¿Por qué es así? Porque todos los escritos que hablan de la piedra filosofal se ciñen y se agarran a extrañas y místicas figuras que lo único que hacen es representar un ideograma de la idea que hay detrás de la piedra filosofal. Son cientos, tal vez más, millones de hojas las que hablan de la piedra filosofal. Explican su desarrollo aquí y allí, en todos los lados, pero ninguna es clara, concisa. Una omite una parte, otra omite otra, otra omite prácticamente la mitad del magisterio. Nadie te dice dónde está el comienzo de la obra, de dónde se consigue la mena verdadera, cuál es el origen de aquello y cómo tienes que proceder para conseguir ese resultado. Lo realmente curioso es que si trabajas con ello te das cuenta de que todo esto está basado en una realidad. Seré franco, yo no he conseguido la piedra filosofal. No obstante, no descarto con el tiempo lograrlo. Como ya he dicho antes, los beneficios de la piedra filosofal pasan por la transmutación del individuo. Aparentemente, aquellos que lo han conseguido, como ya he dicho antes, dejan de ver el mundo como antes lo veían. Se crea una especie de iluminación, una conciencia de uno mismo, un despertar a la hora, una especie de superconciencia. Es difícil explicarlo. Quizás algunos de vosotros hayáis tenido pequeños momentos de esa sobreconciencia en momentos concretos y en situaciones determinadas. Tal vez conduciendo, en tu trabajo, en casa, no lo sé. Viendo la tele seguro que no. Bien. También otra de las cuestiones era el rejuvenecimiento y la vigorosa salud. Se conseguía a través de la espagiria. Fue Paracelso, un suizo que a mediados del siglo XV pues consiguió utilizar esa piedra filosofal en bien de la salud de todas aquellas personas que le rodeaban. Era un médico alquimista. Un médico alquimista del cual hay una curiosa anécdota. Se cuenta y se dice que en una ocasión curó al canónigo de la Catedral de Basilea. Estaba muy enfermo, este canónigo se iba a morir. Y a Paracelso le prometió todo. Le iba a dar oro, le iba a dar riqueza, le iba a dar propiedades, le iba a dar de todo. Entonces Paracelso era un hombre cauto, dijo, bueno, tú no te preocupes, yo te curo. En cuestión de un día o un par de días aproximadamente, le curó. Fue una curación instantánea, con una serie de pastillitas y una serie de pequeñas recetas que él había preparado.